Bienvenidos a este canal, el método del abandono en María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. María, se sapientiae, ora pro nobis. Sancte Joseph, terror demonum, ora pro nobis. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Estamos hoy celebrando la memoria obligatoria del Santísimo Nombre de María y debemos empezar bajo los rasgos de la historicidad en cuanto a que, según la costumbre de los judíos, 8 días después del nacimiento, la Virgen con sus padres le impusieron el nombre de María. Cosa que también la liturgia refresca un poco lo que es la tonalidad de este nombre, y que, fijado precisamente algunos días después, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, aparece la fiesta del Santo Nombre de Jesús, lo cual se ha querido atenuar también con el nombre de la Santísima Virgen María, bajo la fiesta precisamente, o la memoria obligatoria, del Santo Nombre de María, ya que fue celebrada primeramente en España, sobre Cuenca, según cuenta la historicidad. Esta fiesta fue extendida gracias a toda la Iglesia por su santidad el Papa Inocencio XI u XI en 1683, para agradecer a María la victoria que acaba de ganar el bien nombrado Juan Chomsky, rey de Polonia, contra los turcos, que acechaban a Viena y por tanto también amenazaban al occidente. Vamos a vislumbrar ciertos rasgos de la importancia del nombre de María, en cuanto a que, primeramente, esta fracción de la historicidad nos va denotando ciertos aspectos importantes que van a ser, es como la antelación en cuanto a la acción exegética de ciertas acciones verificables con la suficiente sustancia y certeza que hablan precisamente los evangelistas, no sin antes también tener en cuenta el sentir, llamemos así, el sentir pagano de la historia. Porque si bien es cierto, dentro de la Sagrada Escritura se habla el nombre de María, también dentro de la cultura pagana se habla del nombre de María Santísima, sino que lo importante del nombre de María Santísima es la relevancia que contiene en sí mismo este nombre. De forma que hay una acción bastante interesante llamada la acción facta bruta en cuanto a la perspectiva de estos mismos textos, tanto neotestamentarios como ciertas fracciones apócrifas, y que también parten indistintamente donde sean las fuentes, van a enfocarse hacia la acción cristológica, que es lo interesante. Sobre todo es que es lo interesante, ya que dentro de esta misma acción y dentro de estas mismas estructuras críticas que se pueden llamar fuentes extrabíblicas, aparece el discurso verdadero en cuanto a la composición sobre el más o menos año 180 de la refutación que hizo el mismo Orígenes, inclusive en cuanto al texto de Celso, que no sin antes cierta referencia sobre inclusive Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, Luciano y otros tantos, enfocan desde la acción cristológica una acción bastante procedente en la importancia y relevancia de Jesús, pero sin demeritar el nombre de María. Esto es lo que hace que ciertos fuentes oficiales en cuanto al judaísmo, hablando del judaísmo y con el paralelo con el paganismo, con el mundo helenista, el mundo griego, hablan precisamente en lo que confluye en el famoso Talmud, que hace ciertas referencias, inclusive habla de la famosa Partenos, o sea, virgen. Que lo que nos interesa, para ir ya propiamente centrándonos en lo que es el nombre de María, su acción propiamente exegética, ya que se conjugan muchas corrientes y muchos dicen una cosa, después otros dicen otra,
con respecto al nombre de María, pero hay que centrarnos en lo que es la verdad de la tradición y que partiendo de este mismo consenso y de este mismo sentir, no podemos divagar y tampoco podemos olvidar las acciones investigativas y precisamente el doble trayecto que se contiene en cuanto a las comunidades apostólicas que coinciden cada vez más en la inmersión íntima de lo que es María en el misterio de Cristo y al mismo tiempo el progresivo descubrimiento en cuanto a su nombre. En cuanto a su nombre, gracias a la figura de María Santísima. Esto es esencial porque estamos hablando de una persona propiamente establecida que se habla bajo el principio de la doble irreductibilidad. En cuanto a la acción dogmática, podemos hablar de la acción de la Mariología. Esto nos lleva, como hablaban ciertos grandes eruditos en el tema de la Mariología ya como ciencia, después del siglo XVI, que se han encontrado ciertos acercamientos en cuanto a la relación que se hace con respecto a algunos midrash que son demasiadamente importantes para tener en cuenta la relación fehaciente, veraz entre María, su realidad en cuanto a las fuentes que parten también, como hemos dicho, las fuentes paganas, en realidad con lo que es el paganismo, y que precisamente parten de hechos o acontecimientos místicos que permean la cultura pagana y hacen entonces entender que el nombre de María es un nombre que no es que refleje o no es que haga por sí mismo, no es que haga por sí mismo cosas maravillosas, no, sino el simplemente hecho de estar relacionado con el nombre de Cristo, el nombre de María entonces adquiere la potestad de la cual ustedes y yo somos conocedores, como católicos, obviamente hablando. Claro está que teniendo en cuenta este tipo de narraciones en cuanto a la acción mítica simbólica, pero que no deja de estructurar de forma sistemática lo que es la acción de María Santísima como figura, como persona, como criatura hecha por Dios. De forma que de los primeros que podemos tener conocimiento del famoso Midrash Pesher es precisamente los evangelios de la infancia de Jesús como textos paralelos. Ya vamos a ir entendiendo un poco más lo que es la realidad precisamente del dulcísimo nombre de María, que primeramente pasamos por esos textos paralelos en cuanto a la relevancia que tienen, mostrando el nombre de María bajo una cultura judía e inclusive percepciones de la cultura pagana, como también es el caso del Midrash Haláquico, que hacen precisamente representaciones mítico-críticas, llamémoslo así, en cuanto a la relevancia del nombre puesto primeramente pues por los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, que dentro de la acción de la deductividad, gracias al método deductivo en cuanto a la acción bíblica, podemos llamar de esa forma, y lo que tiene que ver con la acción exegética, precisamente ya entrando en este tema, pues nos va dando la realización en cuanto a la plenitud o la planificación de lo que se conoce en teología bíblica bajo el dogma de fe, de lo que se hace como la síncresis, que no es otra cosa sino el paralelismo entre lo que es la realidad propiamente expuesta y lo que es la consecución de la realidad explícitamente hablando debido a esa exposición de la misma realidad. No sé si me he hecho entender con palabras un poco más castizas, yo se puede llamar así. Es decir, nos está hablando precisamente esa acción dogmática que es la exposición de la realidad viva, latente, palpable, que no solamente se establece a lo largo de una tradición bíblica bajo los diferentes acercamientos con las distintas primitivas comunidades cristianas, bajo sus testimonios, sino que también se tiene en cuenta la acción exegética propiamente hablando de las culturas propiamente paganas que hacen referencia al nombre de María. Lo que hablábamos al principio, que el nombre de María precisamente se establece como virtud de la acción cristológica y que bajo un planteamiento escatológico pues obviamente alcanza la plenitud. Precisamente ocurre lo que se llama el cuadro de acción de simetrías y desimetrías, que habla precisamente ahora sí los textos evangélicos con respecto a los textos
apócrifos, en este caso la carta de María, el testimonio de María, y diferentes textos apócrifos que a lo largo de la tradición se han venido esclareciendo, inclusive el tránsito de María, el Evangelio del tránsito de María, el de Isaías, en fin, un cúmulo de cosas que hacen parte también de la revelación sin tener tan preciso en cuenta el catolicismo, es decir, la acción canónica de los libros escritos, es decir, de las Sagradas Escrituras, lo que hoy en día conocemos como las Sagradas Escrituras. Ahora bien, lo que hace referencia entonces a esto es lo que se ha hecho en la expansión de lo que se conocen hoy en día como los musulmanes, que si bien es cierto que el nombre María, Miriam, en hebreo, hay una sustitución del nombre María en cuanto a la acción de los musulmanes, en cuanto a lo que se llama el nombre coránico de Mariam, y que muchas veces también dicen ser la famosa Sayyida, que en realidad significa señora, que pasa señora o ama, la que del orden de las cosas, que un nombre que precisamente se asemeja a lo que se conoce en italiano como la Madonna, o sea, es decir, la señora. De modo que si entendemos esto perfectamente y vamos entonces a hacer la acción exegética del nombre de María, el santísimo y dulcísimo nombre de María, yo creo que el acercamiento más preciso es lo que se conoce como mejor dicho, dentro de los acercamientos más precisos está lo que se llama la iglesia etiópica, que precisamente también llamada la iglesia abisina, o abisina, como se quiere llamarlo, que dentro del mismo cristianismo en Etiopía, siglos atrás, en cuanto al estado de la primitiva comunidad cristiana, el famoso monofisismo o inclusive el no calcenodismo, esa iglesia precisamente expresa de forma explícita, atrae ciertos rasgos bajo los tiempos que se hablaba del famoso Abuná. O sea, mire la importancia, a pesar de que son ciertas herejías y que ciertas cosas no tan tendencia católica, aparecen rasgos precisos de lo que es la Mariología, teniendo en cuenta el Abuná. Paréntesis, porque no es tema de este día por ser la festividad o la memoria obligatoria del nombre de María. Abuná quiere decir, es un arameo muy antiguo, demasiadamente antiguo, que significa padre, pero le está haciendo referencia entonces a la acción materna en cuanto a la condición precisamente de la figura que adquiere Dios bajo el estandarte de María como poseedora o portadora de la carne de Cristo. O sea, una cosa impresionante que ya vamos ahora sí entrelazando propiamente con el nombre de María. Que para tener en cuenta también dentro de esta misma acción etíope, pasamos por la famosa Tabarana Mariam, que quiere decir los milagros de María. Por eso le estaba diciendo que en cuanto a esas tradiciones, ellos tienen relevancia o importancia con respecto a la que es poseedora de la carne de Cristo. Tanto así que la llegan a llamar Kidana Meharat, o quiere decir pacto de misericordia, es decir, la cabeza abuna en cuanto a la acción del Padre, pero como el pacto de misericordia que llega a través de María Santísima. Y que, pues, dentro de su desempeño más importante, Aragona Dener, que habla de el arca o el arpa de la Virgen María, constituyendo precisamente la acción sistemática dentro de la Mariología para entender el propio nombre de la Madre del Señor. De forma que también es considerada e invocada, ahora sí, dentro de la primitiva comunidad cristiana, como la salvadora de Adán. Nada más dimensione lo que decía la primitiva comunidad cristiana con textos apócrifos paralelos, que decía la salvadora de Adán, la libertadora de todo el género humano, la escala que lleva de la tierra al cielo, esperanza de Adán, cuando fue arrojado del paraíso. El famoso Mageleta Tiellas. Una cosa impresionante que me quedo ahí con ese fragmento o esa definición, Mageta Tiellas o Tsellas, como se quiera decirlo, que es un texto arameo, propiamente arameo, que se ha desarrollado con el tiempo, pero que dentro de esta misma primitiva comunidad cristiana, este texto nos hace centrarnos cada vez más en lo que es el nombre de María, precisamente lo que es la esencia del nombre de María, pues, precisamente con esta acción,
Mahletat Segach, que no es otra cosa distinta a lo que se refiere, que es inconmensurable, es decir, no se puede llegar tampoco ni siquiera a entender, ni se puede llegar a medir, ni tampoco se puede llegar a comprender lo que es este nombre, María, o Miriam en hebreo como tal. La saluda el ángel, inclusive el ángel la saluda con esa absoluta referencia, pero en reverencia, que hace posible entender la grandeza de este nombre, Miriam. Bueno, ahora sí, como tal, dentro del ejercicio de la exégesis y dentro de la misma acercamiento de la mariología, gracias a diferentes posturas y métodos exegéticos, pues tenemos que entrar en lo que se habla de en cuanto a la fricción, que es lo que se conoce como el famoso botum, que parte de Piasculum en cuanto a lo que se genera de la acción sistemática de María. Para muchos, algunos dicen que Mar, inclusive con referencia al nombre de Mariam, acordéme que el nombre de Mariam es arameo, el nombre de Miriam es hebreo, pero que en el ejercicio más propio, más fundamental de la exégesis, Miriam, como vuelvo y digo, algunos decían la iluminadora, que la que salía de las aguas, la estrella del mar, en fin, un cúmulo de situaciones. Pero en el ejercicio exegético profundo, claro, conciso, consciente de lo que es los diferentes caracteres dentro del hebreo, inclusive dentro del arameo, pues Miriam, quiere decir la hija predilectísima del Padre en cuanto a rigurosidad de traducción. Pero si miramos la síncresis en cuanto al ejercicio exegético de profundidad, de mirar giro por giro dentro del carácter, no solamente significa la hija amadísima, predilectísima del Padre, sino que nos está estructurando que dentro de esos giros ahí sí tendría que hacer un ejercicio más pleno de la exégesis entre la acción semita, la acción judía, la acción aramaica, para entonces llegar a entender el giro preciso, profundo de lo que es María, para reconocer que es el señorío, porque en cuanto a arameo hebreo, Miriam, se hace referencia al señorío, a la potestad, señorío, potestad y divinidad de lo que es Yahvé en sí mismo e inconcebible. Ese sería como la exégesis más plena, más profunda en cuanto a la acción propiamente hablando de su etimología y al mismo tiempo de los caracteres de los giros que se hace dentro del arameo y hebreo, en cuanto a que entonces sería la potestad de lo inconcebible que es Yahvé. Nada más dimensionemos lo que quiere decir la potestad de lo inconcebible que es Yahvé. O sea que el nombre María no es cualquier nombre. El nombre de María refleja la potestad inconcebible de lo que es Yahvé. Por eso entonces, ahí sí ya, para ir finalizando esta reflexión, en cuanto a que se producen estos cambios de ciertas traducciones o ciertas malas traducciones de la Sagrada Escritura, que pues María, para algunos son de forma irrelevante, y que para algunos pues simplemente es María, y que es tema de otro programa, porque no es tema de este día en cuanto a la memoria obligatoria del nombre de María, el dulcísimo nombre de María, el santísimo nombre de María, sino es de lo que es la consecución de la acción de Dios sobre ella, es decir, de la revelación de Dios sobre ella para toda la humanidad. Pues sencillamente dentro del texto de Lucas, pues María deja de ser María. Pero no vamos a hacer referencia el día de hoy a eso, porque vuelvo digo, no es tema de este día. Pero sí dejamos con ese preámbulo, que María deja de ser María. Para ustedes y yo como católicos, María deja de ser María.
Algunos dirán, pero ¿cómo así deja de ser María? Simplemente les doy un esbozo de lo que es la consecución de la gracia de Dios, esa potestad divina de lo inconcebible que ella ve. El nombre de María significa la potestad divina de lo inconcebible que ella ve. O sea, la potestad divina, o sea, la omnipotencia, la fuerza, la grandeza, la majestad que es Dios, bajo lo inconcebible que ella ve. O sea, no podemos concebir y ni tampoco vislumbrar lo que ella ve. María sí lo puede hacer. O sea, nada más dimensionemos esto. Ahora, María es de ser María, tema para otro día, porque sencillamente el ángel la llama llena de gracia. Ahí me quedo. Y eso que llena de gracia, mal traducido. En cuanto a llena de gracia, vuelvo y digo, pero mal traducido. Muy mal traducido, porque en realidad el español no da para más. En español no podemos llegar a decir, sino estoy llena de gracia, para poder comprender que listo, que sí, que está llena de gracia. Pero en realidad está mal traducido, porque no hay palabra en el español que se pueda hacer similar a lo que el ángel la saluda en hebreo, y mucho menos traspasar al griego, que todavía es bastante amplio, sí, vasto, pero aún sigue siendo limitado con respecto a lo que habla el hebreo en la cual la saludó el ángel. De modo que si estamos viendo y observando esta dinamización del nombre de María, de Miriam, en hebreo, María en arameo, y en los distintos idiomas, distintas lenguas que habla la humanidad, no debemos dejar de vista o perder de vista lo que hace referencia ahora sí al campo del exorcismo. Si usted se ha dado cuenta, los grandes exorcistas, que ya algunos han fallecido, entre esos más conocidos el padre Gabriel Amor y otros tantos exorcistas, si algo ellos tienen claro, clarísimo, es que si bien es cierto que el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el infierno, y como dice San Pablo, toda lengua lo proclame, pues el nombre de María hace retumbar el infierno, lo hace retumbar. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, el significado, la acción precisa de lo que es el nombre de María es la potestad divina de lo inconcebible que ella ve. O sea, no puedo llegar a explicar más, porque no hay palabras que se asemejen a lo que se puede referir el nombre de María, de Miriam, de lo que la potestad divina de lo inconcebible que ella ve. Quedémonos ahí. De modo que cada vez que usted ore la Ave María como católico, tenga referencia de que cuando usted diga María, es la potestad que hace retumbar, o sea, que manifiesta la mayor gloria para Dios. Claro, no estoy diciendo que está por encima de Jesucristo, no, ni mucho menos de la vida sacramental en cuanto a la Eucaristía, no, sino que hace retumbar la misma creación, porque si usted consume la Eucaristía es por María, gracias a su sí. Si usted conoce a Cristo es por María, gracias a su desarrollo de desenvolvimiento como madre. En fin, María es inherente al misterio de Cristo, por eso hablamos de un principio de la acción cristológica. De forma que cada vez, vuelvo y digo, cada vez que usted ore la Ave María, cuando pase así, diga Dios te salve María, o la dice en latín, o como se quiera orarla, en cualquier idioma que quiera orarla, cuando usted diga sus palabras María, acuérdese que es la potestad que le da la gloria al Padre, porque es la potestad divina en lo que hace lo inconcebible que ella ve, o sea, lo inimaginable que ella ve, que se refleja en esa mujer, y que al mismo tiempo Satanás, Lucifer, todos esos demonios tiemblan ante el nombre de María Santísima, porque les arremete con toda la potestad de Dios concebida en esta humilde mujer. De forma que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto maternal de amor dentro de su inmaculado corazón, y nos recuerde que cada vez que digamos su nombre estamos amparados o siendo amparados por lo que es la potestad de Dios inconcebible. No podemos concebir quién es Dios, pero sí podemos tener referencia de que su poder, todo su poder, está desarrollado en este sencillo y dulce nombre, el nombre de María Santísima. Terminemos con la de María, recordando estas bellas palabras y pidiéndole a ella que a través también de San José nos ayude en esta lucha contra el maligno, contra Satanás, para que no dejemos confundir y seamos fieles discípulos del Señor a través de María Santísima. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancto. Amén.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén. Gracias por haberme escuchado, gracias por difundir este canal, gracias por hacer parte de este canal, El Método del Abandono de María Santísima, y les deseo siempre lo mejor, en compañía de María Santísima y San José, para glorificar a Dios. In nomine Pater, et Filii, et Spiritus Santo. Amén. Feliz día, que esté muy bien.